Muy buenos días, muy feliz sábado. Hay algunas que no he saludado. Esperamos que anden bien. ¿Están contentos de estar acá? ¿Sí? ¿Felices? Realmente somos pocos, pero venimos a estudiar de la Biblia, así que vamos a meditar en la palabra del Señor. Quiero llevarles a meditar en el libro de Marcos, el Evangelio según Marcos, capítulo 1. Si hacemos un repaso de los evangelios, simplemente para recordar, Mateo es el que le habla a un público judío, es el que habla acerca del reino de Dios. Si miramos un poquito Marcos, Marcos es una sucesión extremadamente rápida de todos los milagros de Cristo Jesús. El Evangelio de Lucas presenta a Jesús a los gentiles. Y el Evangelio de Juan presenta la divinidad o la preexistencia de Cristo Jesús. Nosotros vamos a concentrarnos en esta mañana en uno de los milagros que cuentan los tres evangelios sinópticos, tanto Mateo como Marcos, así como Lucas. Solo que el más amplio, el que más se destaca por los detalles, es el Evangelio de Marcos. Lo tenemos en Mateo 8, lo tenemos en Lucas 5 y también en Marcos 1. El texto que vamos a leer se encuentra en Marcos 1. Marcos capítulo 1, los versículos 40 al 45. Y este es uno de los milagros que me impacta del Señor Jesús, porque es un milagro casi instantáneo. Dice el texto: entonces se le acercó un leproso para pedirle ayuda, y cayendo de rodillas le dijo: si quieres, puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo: lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió, advirtiéndoles severamente: no les digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. El versículo 40. ¿Saben lo que era en los tiempos bíblicos la palabra leproso? Les voy a contar algunos detalles de la lepra, algunos seguramente recordarán, pero saben que si miramos el Antiguo Testamento, tenemos en el Antiguo Testamento 2 capítulos que nos hablan de cómo tratar la lepra y qué se hacía cuando alguien era sanado de la lepra. Levítico 13 y 14. Dentro del paquete higiénico sanitario que Dios entregó al pueblo de Israel, tenemos también cómo tratar el tema de la lepra. Hay estudios teológicos que dicen que no solamente se habla en Levítico 13 y 14 de la lepra exclusivamente, sino que hay otras enfermedades también, como el vitiligo, la psoriasis. Hablan aproximadamente de unas 7 enfermedades diferentes. Pero una de las que más impactaba en los tiempos bíblicos era la lepra. La lepra era una enfermedad temida en tiempos bíblicos. Y era una enfermedad que la persona que sufría de lepra, su vida nunca era igual. Una persona que sufría de lepra quedaba arruinada para siempre. Una persona que tenía lepra podía sentir diferentes manifestaciones de la lepra. Por ejemplo, en algunos se mostraba con granos llenos de pus. En otras personas había irritaciones dérmicas o también como quemaduras. Y saben que en la zona de la llaga donde había cabellos o vellos, saben que la lepra hacía que la raíz del vello se volviera muerta y el cabello se ponía blanco y luego caía y la persona quedaba sin
vellos en el cuerpo. La lepra, saben que colocaba la carne del enfermo en un estado de putrefacción. Y según las leyes sanitarias de Levítico 13 y 14, cómo se medía el progreso tanto de el empeoramiento así como la sanidad de una lepra era con tiempo. El sacerdote miraba al enfermo y le decía: aislate y vení dentro de 7 días. Y en 7 días nuevamente se miraba a esa persona cómo seguía avanzando la lepra. Y saben, la Biblia dice que este hombre estaba cubierto de lepra. El médico Lucas, como médico, el Lucas 5:12 nos dice que esta persona estaba cubierta de lepra. Esto significa de que la enfermedad de este hombre que llegó a los pies de Cristo estaba avanzada. Estaba avanzada. ¿Saben que esta enfermedad carcomía los músculos del enfermo? Paralizaba el sistema nervioso. O la persona tenía hipersensibilidad, o sea, dolía muchísimo su cuerpo, o tenía falta de sensibilidad. Se le podía caer un pedazo de su cuerpo y la persona, el sistema nervioso, estaba anulado en esa zona. Saben que la Biblia dice que este tipo de problemas, de enfermedad, de la lepra, causaba aislamiento social. Allí, ustedes lo pueden leer en Levítico 13:46, la persona tenía que gritar. ¿Y saben qué es lo interesante? Que la persona leprosa tenía un grito muy particular. Porque la mayoría de las veces la lepra afectaba la laringe. La laringe es el órgano fonador del ser humano. En la laringe se encuentran los pliegues vocales, los que comúnmente se llaman cuerdas vocales. Por lo tanto, la persona que tenía lepra no solamente tenía que gritar de su situación de enfermedad, sino que además tenía quizá tomada la voz por dicha enfermedad. Una persona que tenía lepra era dejada de lado socialmente. Perdía su reputación, perdía su trabajo, perdía su familia y era desglosado a un grupo selecto. Personas enfermas como tú. Tienes que ir allá a un campo, a aislarte, porque de por vida estarás enfermo. Y la peor cosa de la lepra era que no tenía cura. La persona estaba condenada hasta la muerte por dicha enfermedad. Pero saben que la Biblia dice que este hombre fue al encuentro de Cristo. Y en este encuentro que nosotros vemos aquí en Marcos 1 es muy especial. Este hombre tuvo que luchar con muchos desafíos. Uno de los desafíos fue convencerse históricamente de que esta enfermedad no había sido curada desde los tiempos de Eliseo. Casi un milenio antes. 8 siglos antes fue la última vez que se recuerda una sanidad de alguien enfermo con lepra. ¿Se acuerdan de Naamán? Segundo de Reyes 5. Históricamente, bíblicamente, este leproso sabía que era humanamente imposible. Solamente un hombre de Dios, como era Eliseo, un profeta de Dios, fue el último que se escuchó de este milagro. Además, esta enfermedad estaba relacionada con el Dios de los cielos, pero hacía una imagen degradada del Dios de los cielos. Se creía que esta enfermedad era el castigo manifiesto de Dios, o como se le llamaba también, el azote del dedo de Dios. Una persona que tenía esta enfermedad
de manera palpable, concreta, era señalada como alguien desfavorecida por el Dios de los cielos. Y ante este concepto, este hombre se preguntó, ¿Jesús me aceptará? ¿Jesús me sanará? ¿Dedicará un tiempo para mi situación? ¿O será que me va a despachar diciéndome, anda con los aislados allí y seguí con los tuyos? Y el tercer obstáculo que tuvo este hombre es llegar físicamente delante de Jesús. La Biblia dice que se postró, y ahora vamos a hablar de qué es postrarse. ¿Saben? Máximo 2 metros de distancia llegó este hombre a los pies de Cristo. Imagínense las miradas de la gente, gente cubriéndose la boca, el murmullo de las personas juzgando a este hombre, pero ¿saben? Este hombre desoyó todas las críticas sociales, dejó de lado la presión social y él estaba interesado en llegar al sanador de Galilea. Y cuando llegó, dice la Biblia que hizo tres cosas. Que estas tres cosas denotan que este encuentro fue muy especial para este hombre. Primeramente dice la Biblia que le habló a Jesús. Le dijo, si quieres. Si quieres. Luego dice la Biblia que se postró y finalmente le dice, si puedes, límpiame. ¿Saben qué dijo este hombre? Con la palabra si quieres, hoy en día estamos acostumbrados a escuchar, ¿no?, la idea de yo decreto en el nombre del Señor que tu vida mejorará. Yo profetizo que tu enfermedad se sanará. Yo ordeno al Dios de los cielos que haga, ¿no? ¿Saben este hombre? Este hombre aceptó la voluntad de Dios. Y este hombre dijo, Señor, si quieres, si tienes el deseo de hacerlo, acepto, Señor, tu voluntad. Anhelo de que lo hagas, pero eso lo decides tú, Señor. Dice la Biblia también que se postró. La palabra proskineo, que es postrarse, por allí se postraba una persona ante un rey como un símbolo de reconocimiento, una cualidad de alcurnia hacia la persona que estaba enfrente. Pero saben que este postrar no era un postrar de ese tipo. El postrar que hizo este leproso fue un postrar reconociendo la divinidad de Jesús. Porque él sabía que el que estaba ahí podía sanarlo. Y para postrarse debía reconocer que ese hombre era alguien más que un ser humano simplemente. Porque toda la ciencia, toda la medicina, todas las normativas espirituales del momento, ¿se acuerdan ustedes que los encargados de expedir los certificados de salud para decir que una persona estaba enferma o no de lepra eran los sacerdotes? Toda posibilidad de sanidad dentro de este círculo humano en el planeta Tierra estaba liquidado. Había agotado toda posibilidad de este hombre. Por lo tanto, en el postrarse reconoce a Jesús que tiene un poder diferente a los que hay en la tierra para tratar dicha enfermedad. Y finalmente dice, si puedes. Si puedes. Reconozco, Señor, en ti el poder para hacerlo. Sé que tú tienes las posibilidades para lograr, para hacer, para realizar mi sanidad. ¿Y saben qué hizo Cristo? Miren lo que dice el versículo 41. Jesús se conmovió.
esa es una palabra difícil de traducir al español. De hecho, conmover por ahí queda un poco corta la traducción. Pero para traducir esta palabra tenemos que hacer una oración. Es sentir indignación ante la situación. En este caso, una indignación positiva. Sentir indignación de cómo el pecado había destruido la vida de este hombre. Es alguien que es conmovido internamente. Es cuando tus entrañas se colapsan. Es cuando tu interior es movido por una comprensión empática del otro. Yo no sé si les habrá pasado algo así. Podemos hacer memoria si hemos sentido comprensión, nos hemos colocado en el lugar del otro a tal punto de que se me va el hambre, de que derramo una lágrima. Y a Jesús lo conmovió la situación de este hombre. Y dice la Biblia que antes de hablarle, lo tocó. Lo tocó. Eso era algo aborrecible en los tiempos bíblicos. Jesús, en pocas palabras, si algún judío, algún sacerdote, conocedor de las leyes sanitarias, veía que Jesús estaba rompiendo estas normas, a Jesús lo iban a matar. Pero Jesús se animó a romper la ley mosaica. ¿Y saben por qué? Porque de las manos del Salvador venía el poder vivificador para la raza humana enferma. La enfermedad no podía contra el poder de la divinidad que estaba allí enfrente. Por eso Jesús acarició a este hombre. Y la Biblia dice que Jesús le dijo: quiero, es mi voluntad sanarte. Deseo, anhelo que seas restaurado. Y Jesús le manda a hacer algunas cosas a este hombre. Ustedes lo pueden leer en el relato, pero en pocas palabras Jesús le dijo: no lo cuentes todavía. Primero, ve a presentarte ante los sacerdotes. Y saben, y esto es, no tenemos mucho tiempo, pero esto es la maravilla del ministerio de Jesús. Jesús aprovechaba cada oportunidad para alcanzar a la mayor cantidad de gente. La mayoría de los sacerdotes en los tiempos de Cristo no creían en Jesús. ¿Se imaginan si este hombre se presentaba delante de los sacerdotes y les contaba el milagro de Jesús? El ministerio de Cristo se hubiera visto obstaculizado. Y además, el milagro de la sanidad era un testimonio de que Jesús respetaba las normativas mosaicas. Y además de eso era un testimonio claro de que Jesús no vino a lastimar a la humanidad. No vino a destruir el programa desde los tiempos de Abraham, como pensaban los sacerdotes. Jesús había venido a restaurar a la humanidad. Era una prueba ineludible de que Dios, de que Cristo Jesús estaba para cumplir las normativas mosaicas. Y ahora tenemos que estudiar para nosotros esta historia. ¿Para qué nos dejó el Evangelio, bueno, los Evangelios, esta historia? Esta historia es la representación de la humanidad en los tiempos presentes. Este mundo caído, este mundo lastimado por la lepra del pecado, se hace patente por todos lados. La obra de Cristo de purificar al leproso es un símbolo de cómo Jesús quiere limpiar todo el ser. Quiero decirles a aquellos que nos están escuchando por la radio, por Facebook, por YouTube, que
Usted, querido amigo, querida amiga, tiene un problema. Tiene un problema muy, pero muy severo. Que es un problema que no se capta con una resonancia, no se capta con una tomografía, ni con una placa, ni con un estudio médico. Una persona puede hacérsele todos los estudios médicos y estar saludable, pero ante los ojos de Dios estamos enfermos. Tenemos un pecado, tenemos una enfermedad, un germen dentro nuestro, cubierto por todos nuestros sectores genéticos. Todo nuestro cuerpo está impregnado del veneno de esta enfermedad. Es una enfermedad arraigada en el ser. Y lo peor de todo es que esta enfermedad no tiene cura en este planeta. No hay medicina humana para esta cura, para esta enfermedad, perdón. No hay un médico que sane en este planeta Tierra esta enfermedad de la cual estamos hablando. Bien lo dice el profeta Isaías. Miren lo que dice el profeta. Isaías 1, 5 y 6. Toda cabeza está enferma. Todos. Nadie está exento de esta enfermedad. Todo corazón está dolorido. De la planta de los pies hasta la cabeza no hay nada intacto. Heridas, contusiones, llagas vivas que no han sido curadas y vendadas ni aliviadas con aceite. La enfermedad en la raza humana está haciendo sus estragos. Todos estamos enfermos de esta lepra del pecado. La presencia de Cristo tiene poder para restaurar al ser humano. La persona que vaya a los pies de Jesús, y acá nos enseña a orar este leproso, ¿no? Y hable con Dios de esta manera, les aseguro que van a tener una respuesta positiva de Jesús. Y a veces en los estudios bíblicos decimos, ¿no?, que a veces Dios responde sí, no o espera. Pero les digo de manera garantizada, y ahora les voy a decir el porqué, que cuando una persona hace este tipo de súplica, como hizo este leproso, Jesús le va a decir sí quiero. ¿Saben por qué? Porque Santiago 4 dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, piden para vuestros deleites. Pero este leproso pidió, suplicó, rogó por la liberación del mal, del pecado. Y todo pedido que hace la raza humana, suplicando al Dios del cielo para lograr sanidad espiritual, les garantizo que van a encontrar un Dios conmovido como Jesús se conmovió. Y les va a decir, sí quiero ser limpio. El deseo de Jesús, el deseo de Dios, el deseo del cielo entero es que nosotros dejemos de ser lastimados por la lepra del pecado y empezar el proceso de santificación en nuestra vida. Dice Gálatas 1:4 y también 1 de Juan 5, 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, si le pedimos cosas con lo que Dios desea, que es limpiarnos del pecado, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandemos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. En pocas palabras, el apóstol Pablo y el profeta y apóstol Juan está diciendo, si tú le pides a Dios cosas que estén en sintonía con bienes espirituales para tu vida, ten la garantía de que Dios te lo va a dar. Ten la certeza de que Dios te va a responder. Y dice allí 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor quiere limpiarnos, quiere curarnos. Pero ¿saben?
tenemos una tarea que hacer nosotros. Quizá alguien que nos está escuchando, alguien que está ingresando aquí en la iglesia, está todavía sintiendo los estragos de su lepra inmoral, maligna del pecado. Pero nosotros tal vez estamos en otro grupo que es que conocimos la cura, que estamos disfrutando el proceso de la recreación en nuestra vida que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Porque cuando Dios llega a la vida de uno no puede quedar igual. Me cambia en la alimentación, en la manera de hablar, en las relaciones. Y si nosotros estamos disfrutando de la sanidad que da Jesús, tenemos un deber. Marcos 1:45. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos. La sanidad que hay en usted, mi querido hermano, mi querida hermana, en ustedes, chicos, ¿la están contando a otros? ¿Será que tengo esa desesperación de causarle problemas al gobierno del mal con mi testimonio, mi testificar diario? ¿Será que estoy tomando la misma actitud de este hombre? No me puedo callar. No puedo dejar de compartir lo que Dios ha hecho conmigo. Ojalá que nosotros podamos unirnos a la actividad de testimonio que hizo este leproso. Deseamos de corazón, desde la Iglesia de Malvinas, desde la palabra del Señor, que podamos disfrutar este día de Impacto Esperanza. Que contemos a las demás personas que hay esperanza para tu vida. Y recuerda que si vas a Jesús y le pides algo de sanidad espiritual, de liberación de tu pecado, vas a escuchar las palabras de Cristo. Quiero ser limpio. Que Dios les bendiga.